Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase de geografía, de historia universal, perdón. Hoy vamos a hablar acerca de la Unión Europea. La Unión Europea, ¿correcto?, es una asociación económica y política formada por 27 países de Europa. ¿Por qué 27? Porque a partir de febrero del 2020, con la salida del Reino Unido, que han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes para tomar democráticamente decisiones sobre asuntos de intereses comunes. O sea, eran 28, ¿correcto? Pero Reino Unido se retira de la Comunidad Europea y pasaron a ser 27 miembros. Ahora, Reino Unido también llegó a un proceso de división. ¿Por qué se llama Reino Unido? Porque acá hay diferentes países. No tan solo está Inglaterra. ¿Correcto? Muy bien, eso lo vamos a ver en otro momento. Seguimos. ¿Pero qué es la Unión Europea? Bueno, está situada en Europa. Es una unión de países y de personas. ¿Correcto? Aquí están todos los países que conforman la Unión Europea. El origen de la Unión Europea radica en la Segunda Guerra Mundial, cuando los europeos se preguntaron, ¿se puede hacer algo para impedir que estos terribles hechos se repitan? ¿Correcto? ¿Aprenderán algún día los europeos a trabajar juntos? Entonces, tras la propuesta de Robert Schuman y John Monnet, se establece esta Unión Europea. Pero primero, bajo la fundación de Unión Europea. Para poder evitar guerras futuras, el primer paso que se dio es controlar conjuntamente lo que necesita la guerra. ¿Qué cosa? El acero para las armas y energía, el carbón para las fábricas y el transporte. Entonces, los 6 países productores de carbón y acero, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, decidieron agrupar sus industrias del carbón y del acero. Y nació entonces el Tratado de la Comunión Europea, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y se firmó en París en 1951. Después estos países entendieron que estaba bien todo ello y decidieron dar un paso más y crear la Comunidad Económica Europea. La idea principal fue crear un mercado común, es decir, suprimir todos los obstáculos, todos los impuestos, y entre esos 6 países realizar un libre comercio, sin controles fronterizos. Ello funcionó y su economía comenzó a prosperar. Y ojo, que no tan solo vieron el aspecto económico, sino también agregaron otros aspectos como el medio ambiente, la construcción de carreteras, líneas de ferrocarril que una toda Europa. Tomas el tren y ese tren te lleva hasta Siberia. Ese tren en España te puede llevar a Francia, te puede llevar a Alemania. O sea, tú puedes tomar un tren en cualquier parte de Europa y existe una interconexión que 2 o 3 horas ya llegas a otros destinos, cosa que no sucede aquí. Aquí en América, por ejemplo, quieres llegar por tierra a Colombia, tienes que tomar de aquí a Tumbes, en Ecuador, y pasar controles. Pero en cambio en Europa no. Toda esta comunidad europea trabaja en un solo sentido y tú puedes ir de vacaciones a cualquier parte de Europa. ¿Por qué? Porque las líneas interconectadas de los trenes los permiten. El globito, ya. Por eso, la Comunidad Europea decidió cambiar su nombre por la Unión Europea. Ojo, que primero era la Comunidad Económica Europea y cambió su nombre a Unión Europea. Se ampliaron de 6 a 28 países. Ojo que el Reino Unido ya no está. Y en último en ser admitido fue Croacia en el año 2013. ¿Aún existen países que no son admitidos? Claro. Y para ello se necesita un proceso de admisión dentro de los países europeos.
Los Estados miembros. A ver, el país más grande, Francia, el más pequeño, Malta, y el segundo es España. El de mayor población, después de China, por ejemplo, entre China e India tienen, es la tercera población, Alemania es el más poblado con 80 millones, Malta con 403.000 habitantes y España el quinto con 45 millones. El símbolo, el lema, unida en la diversidad. Tienen un himno europeo, la bandera europea, el euro, la moneda que se maneja en todos esos países de Europa, y el Día de Europa, el 9 de mayo. El euro es la moneda oficial de los 19 de los 28 países en circulación el 1 de enero de 2012. Dinamarca y Reino Unido clausuran su exclusión. O sea, cada uno, esta es la moneda oficial que se puede circular en todos los países de Europa, pero cada país también tiene su propia moneda nacional. O sea, circula a la par del euro. Hay otros que han oficializado ya el euro como moneda oficial de los países. 24 lenguas, 3 familias, por ejemplo, está la lengua germánica, anglosajona, las románicas. Hay 3 familias de lenguas, por ejemplo, las germánicas, anglosajónicas, las lenguas románicas, la romance, España, Portugal, Francia, Italia, y las lenguas eslavas. Aquí están las lenguas europeas. Hablan, por ejemplo, buenos días, en algunos de ellos. En alemán, en las lenguas germánicas, en alemán se dice Guten Morgen, buenos días. En danés, Guten Morgen. En inglés, Good Morning. En neerlandés, Good Morgen. Y en sueco, Good Morgen. En las lenguas romances, buenos días. En francés, bonjour. En italiano, buongiorno. En portugués, bon dia. Y en rumano, bună dimineața. En eslavo, por ejemplo, dobro utro. En checo, dobre rano. En eslovaco, dobre rano. En esloveno, dobro jutro. En polaco, desen dobry. Entonces, por ejemplo, es un saludo universal. Aquí están las lenguas, las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, divididas en 3 familias lingüísticas. ¿Cuáles son las familias lingüísticas? Las germánicas, la romance y la eslava. En la Unión Europea hay tratados que se firmaron, el Tratado de la Comunidad, el Tratado de Acero en 1952, el Tratado de Roma en 1958, el Acta de Unión Única Europea en 1987 establecieron un mercado único, en el 93 el Tratado de la Unión Europea, en el 99 el Tratado de Ámsterdam, en el 2003 el Tratado de Niza, y el último en el 2009 el Tratado de Lisboa. Las Cartas de Derechos Fundamentales, que abarca 6 títulos: la dignidad, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia. Ok, no te preocupes. Aquí están los tratados firmados en la Unión Europea. El último tratado, como te digo, el Tratado de Lisboa. Instituciones, Consejo Europeo, que es la cumbre. De ahí viene el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico Social, el Comité de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo. La toma de decisiones lo realiza el Consejo Europeo, la cumbre. La Comisión Europea está compuesta por 28 comisarios, 1 por Estado miembro. Su trabajo consiste en pensar qué es lo mejor para la Unión Europea en su conjunto. Proponen leyes y garantizan que se respeten los tratados. Ahí están los 28 comisarios. Jean-Claude Juncker, el presidente, Frank Timmermans, Federica Mogherini y los demás miembros de la Comunión Europea. Bueno, en el 2014, el 2019, en 2020 hicieron un cambio de miembros. Algunos volvieron a repetir. Cada país envía a su representante.
El Parlamento Europeo representa a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Sus miembros son elegidos por elecciones que tienen lugar cada 5 años. Todos los ciudadanos adultos tienen derecho a votar. ¿Cómo está compuesto? A ver, Alemania tiene 99 representantes, Austria 18, Bélgica 24, Bulgaria 18, Chequia 24, Chipre 6, Dinamarca 14. ¿Correcto? En total, 785 miembros del Parlamento Europeo. El Consejo y el Consejo Europeo. El Consejo de la Unión Europea son los ministros de Estados, ¿ya? Se reúnen para debatir las cuestiones relacionadas. Y el Consejo Europeo, todos los dirigentes de los países, presidentes, primeros ministros o cancilleres, se reúnen para establecer la estrategia general para Europa. ¿Correcto? Y tenemos, por ejemplo, los principales gestores. Ahí está Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Federica Mogherini y Antonio Tajani. También tenemos, por ejemplo, el Tribunal de Justicia, vela por todos los países de la Unión Europea, que se apliquen las leyes que han aprobado y comprueban que dichas leyes se respeten. O sea, investiga cada país de que si realmente se están respetando los tratados que ellos decidieron aceptar. El Tribunal de Cuentas verifica si el presupuesto de la Unión Europea se ha gastado correctamente. El Banco Central Europeo es el responsable de mantener la estabilidad de los países en zona euro. ¿Correcto? Aquí en el Perú, aquí en América también se hizo una idea similar, que es el Parlamento Andino. ¿Correcto? Pero que reúne a todos los países de América Latina. El objetivo de este Parlamento Andino también es tener la misma función que tiene la Unión Europea. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud?